Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les presento la biografía de Matthew Stewart, conde de Lennox. Fue un líder de la nobleza católica en Escocia que llegó a ser regente durante un año. Pero es más conocido por ser el abuelo paterno del rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. Él también fue propietario de Temple Newsham en Yorkshire, Inglaterra. La esposa de Matthew, Lady Margaret Douglas, era sobrina del rey Enrique VIII de Inglaterra. En los turbulentos años del siglo XVI escocés, marcados por luchas de poder, traiciones y alianzas cambiantes, surgió la figura de Matthew Stewart, cuarto conde de Lennox. Noble por nacimiento y ambicioso por naturaleza, Matthew se convirtió en pieza clave en el ajedrez político entre Escocia, Inglaterra y Francia. Fue padre de Lord Darnley, esposo de María Estuardo, reina de los escoceses, y como ya dije, abuelo del futuro rey Jacobo I de Inglaterra. Su vida, entrelazada con las intrigas de las cortes y los campos de batalla, dejó una huella indeleble en la historia de las Islas Británicas. Hoy te invito a descubrir la trayectoria de este hombre que vivió a la sombra de las coronas, pero cuyo linaje cambiaría el destino de ambos reinos. Este video está dedicado a Chris Kennedy, quien es miembro del canal y solicitó el tema. Espero que le guste, y también a los demás miembros, suscriptores y comentaristas. Al igual que toda familia noble de Escocia, la vida de Matthew Stewart estuvo marcada por la fatídica batalla de Flodden Field, a pesar de haber tenido lugar 3 años antes de su nacimiento. Su abuelo, Matthew Stewart, segundo conde de Lennox, fue, junto con el rey Jacobo IV de Escocia, una de las muchas víctimas de la batalla. Por lo tanto, su padre heredó el condado a los 18 años. El más joven de la dinastía nació en el castillo de Dumbarton el 21 de septiembre de 1516. Era hijo de John Stewart, tercer conde de Lennox, fallecido en 1526, y de su esposa, Lady Elizabeth Stewart, hija de otro John Stewart, primer conde de Atholl. El tercer conde de Lennox era bisnieto de Jacobo II a través de su madre, lo que le otorgó, y posteriormente a su hijo Matthew, el derecho al trono escocés. Gran parte de la historia de Escocia durante los siguientes 50 años estuvo influenciada por el deseo de los Lennox de establecer la superioridad de su derecho a ser herederos de la principal línea real de los Estuardo, sobre la de sus primos, los Hamilton de Arran. La muerte de Jacobo IV dejó a Escocia con un rey, Jacobo V, de tan solo 18 meses. La reina viuda, Margaret Tudor, intentó erigirse como regente, pero su apresurado matrimonio con Archibaldo Douglas, conde de Angus, la dejó en segundo plano en favor de las pretensiones de otro pariente Estuardo, Ion, duque de Albany, quien, como nieto de Jacobo II, era el heredero más próximo del joven rey. El viejo conde de Lennox y Albany mantenían una buena relación, y durante el gobierno de Escocia por parte de este último, Lennox ocupó diversos cargos públicos. Durante este periodo, el pequeño Matthew, a los 3 años, se comprometió el 16 de febrero de 1519 en Glasgow con Christian Montgomery, hija de John, maestre de Eglinton y nieta de Hugo, conde de Eglinton, pero el matrimonio nunca se celebró. La labor de Albany como regente fue ingrata, fue constantemente cuestionado en su cargo, primero por la reina Margaret, quien posteriormente se reconcilió con él, y más tarde por el ex esposo de dicha reina, el conde de Angus. Albany regresó a Francia, dejando al conde de Arran al mando durante un tiempo, un procedimiento al que Angus se opuso. Arran, Angus y sus partidarios se enfrentaron a golpes en una escaramuza en la calle mayor de Edimburgo, conocida como limpiar la calzada. Angus salió victorioso y tomó el control del joven Jacobo V y de su gobierno. Posteriormente se reconcilió con Arran en 1526, cuando la reina Margaret intentó liberar a Jacobo del control de Angus, con la ayuda del conde de Lennox, unieron fuerzas contra Lennox. Este fue derrotado en la batalla del puente de Linlithgow. Fue herido y se rindió, pero en lugar de ser tratado con honor, fue asesinado por Sir James Hamilton de Finnar, hijo ilegítimo de Arran.
Según el cronista Leslie de Pictscottie, consternado por la acción de su hijo, Arran lloró sobre el cuerpo y dijo: «El hombre más sabio, el hombre más valiente, el hombre más aguerrido que jamás haya nacido en Escocia, ha sido asesinado hoy». Fuera sincero o no el arrepentimiento de Arran, Matthew, a los 10 años, era ahora el cuarto conde de Lennox y se convirtió en un enemigo implacable de los Hamilton. El joven Lennox, junto con su hermano menor, John, fue enviado a Francia por seguridad, mientras que su otro hermano, Robert, y su hermana, Ellen, permanecieron en Escocia. Su madre, la condesa viuda Elizabeth de Lennox, se casó posteriormente con Ninian Ross, Lord Alkeath. El joven Lennox fue criado en Francia por la rama menor de la familia Estuardo, los señores de Aubigny, quienes se ganaron la vida allí como mercenarios. Y como ya dije, ya existía una gran rivalidad entre los Hamilton y los Lennox Stuart, quienes competían por la sucesión de los Estuardo al trono escocés. El asesinato de su padre dejó a Matthew enfrentado a los Hamilton y, en particular, a James, segundo conde de Arran, quien se convirtió en regente de la infanta María Estuardo, reina de Escocia, un cargo generalmente reservado para el heredero al trono. Sin embargo, la legitimidad de Arran se cuestionaba por motivos aparentemente políticos. De confirmarse, los Lennox Stuart serían los legítimos herederos. Pero a pesar de haber vivido en Francia casi toda su infancia, Lennox estaba decidido a encontrar una oportunidad para regresar a Escocia y restaurar el estatus de su familia. Y para entonces, el gobierno escocés estaba dividido entre quienes buscaban una alianza con Inglaterra y quienes favorecían a Francia. Cuando el rey Jacobo V de Escocia falleció en 1542, el cardenal Beaton instó a Lennox a regresar a Escocia para rivalizar con James Hamilton, segundo conde de Arran. Lennox llegó en marzo de ese año con 2 barcos a su bastión del castillo de Dumbarton, pocos días después de que el Parlamento declarara a Arran regente y heredero al trono tras la infanta María Estuardo, la nueva reina de Escocia. Recordemos que tanto Arran como Lennox tenían derecho al trono como descendientes del rey Jacobo II de Escocia, pero Arran tenía mayor derecho al trono como nieto por línea masculina, mientras que Lennox era bisnieto por línea femenina. Sin embargo, Lennox alegó que Arran era ilegítimo porque su padre no se había divorciado de su primera esposa antes de casarse con su madre. Arran firmó el Tratado de Greenwich con Inglaterra el 1 de julio de 1543, que buscaba comprometer a María Estuardo con el príncipe Eduardo Tudor, hijo y heredero del rey Enrique VIII de Inglaterra. El regente Arran comenzó a fortificar el palacio de Linlithgow, donde María se encontraba recluida con su madre, María de Guisa, reina viuda de Escocia. Quienes apoyaban la antigua alianza con Francia respaldaban a Guisa, quien quería que su hija se casara con un príncipe francés adecuado. Cuando Enrique VIII amenazó con invadir Escocia, los franceses ofrecieron protección si la reina bebé se casaba con el delfín Francisco, hijo de Enrique II. Aunque dentro del gobierno escocés existía la preocupación de que una alianza francesa resultara en la subsunción de Escocia bajo Francia, el rey de Inglaterra se excedió y los escoceses se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda francesa. Fue entonces que Lennox se alió con el cardenal pro-francés Beaton y sus fuerzas acamparon fuera del palacio, pero carecían de artillería para un asalto. El grupo del cardenal firmó un acuerdo secreto para oponerse al plan de matrimonio inglés. Sus representantes negociaron con los hombres de Arran en Kirkliston, cerca de Edimburgo, y acordaron que el regente gobernaría con el asesoramiento de un consejo y que María sería trasladada al castillo de Stirling. Lennox entonces escoltó a la joven reina a Stirling el 26 de julio de 1543. María fue coronada allí el 9 de septiembre siguiente. Lennox portaba el cetro. Aunque este último había llegado a Escocia atraído por la perspectiva de casarse con la viuda María de Guisa, en septiembre le habían ofrecido la oportunidad de casarse con Lady Margaret Douglas, hija de la difunta Margaret Tudor, esposa del rey Jacobo IV de Escocia y hermana del rey Enrique VIII, y media hermana del difunto rey Jacobo V.
Y después de que Lennox se apoderara del dinero y la artillería francesa que le habían enviado a María de Guisa, ésta ofreció la mano de su hija en matrimonio. El plan inicial francés era enviar al hermano de la reina viuda, el duque de Guisa, a Escocia con una fuerza suficiente para distraer a los ingleses de una propuesta de invasión del continente. Finalmente, a principios de 1543, enviaron a Lennox, ya nacionalizado francés, para escoltar a María de regreso a Francia. Tras burlar a la flota inglesa, el joven conde llegó a suelo escocés y se dirigió directamente a Linlithgow para ver a la reina viuda. El primer paso para frustrar un matrimonio inglés fue gestionar la liberación del cardenal Bethune, retenido por Arran, ya que controlaba el erario público de la Iglesia Católica. Lord Seaton, quien lo tenía retenido en Blackness, pronto fue persuadido para que lo liberara. La reina viuda también logró liberar a María del control directo de Arran en Linlithgow y la trasladó al castillo de Stirling, desde donde, llegado el momento, podría ser trasladada a Dumbarton y embarcada con destino a Francia. Lennox reveló entonces su plan personal, el cual era reemplazar a Arran como regente. Le propuso matrimonio a la reina viuda, pero ella lo rechazó, pues no quería estar vinculada a ninguna facción y Arran siguió contando con el apoyo de Enrique VIII. Aunque Bethune no respetaba a Arran, le preocupaba una alianza francesa que podría subsumir Escocia bajo control francés, debilitando la autoridad tanto de la Iglesia como de la nobleza escocesa. Cuando obtuvo el control conjunto de la regencia con Arran, Lennox quedó excluido. Ante las nuevas circunstancias, la reacción del conde no se hizo esperar y cambió de bando, decidiendo ahora apoyar los esfuerzos militares del rey Enrique para asegurar el matrimonio entre la reina María y su hijo, el príncipe Eduardo, en la guerra conocida hoy como el cortejo a la inglesa. En el verano de 1544, Lennox saqueó la isla de Arran y se apoderó de la isla de Bute y del castillo de Rothesay, con el apoyo de 18 barcos y 800 hombres proporcionados por el rey inglés. En la batalla de Glasgow Muir, su ejército logró repeler a la primera fila de las fuerzas más numerosas de Arran hacia la segunda fila y capturó sus cañones. Sin embargo, la batalla terminó más favorablemente para el regente. Hubo alrededor de 300 muertos en ambos bandos y el propio Lennox se retiró al castillo de Dumbarton. Tras consultar con sus oficiales ingleses, el conde atacó el castillo de Dunoon e incendió la aldea y la iglesia cercanas. Posteriormente, arrasó gran parte de Kintyre, pero al no haber logrado recuperar el castillo de Dumbarton, se retiró a sus barcos y zarpó hacia Inglaterra alrededor del 28 de mayo de 1544. Permaneció un tiempo en el castillo de Guresle. Enrique VIII le concedió una carta de indemnización en julio de ese año. Mientras tanto, un hombre llamado Donald Dubh había formado una alianza de terratenientes de las Islas Highlands en apoyo de Lennox, y el 5 de agosto de 1545 juró lealtad a Enrique VIII y reconoció a Lennox como el verdadero regente de Escocia en lugar del regente Arran o María de Guisa. A pesar del apoyo inglés, la rebelión de Dubh fue ineficaz debido a la desorganización y la mala logística. Lennox se unió a la fuerza de invasión inglesa en septiembre de 1547. Cuando el grueso del ejército inglés se aproximaba a Edimburgo antes de la batalla de Pinkie, muy al oeste, Thomas Wharton y Lennox lideraron conjuntamente una invasión de distracción de 5.000 hombres. Tomaron Castlemilk e incendiaron Annan, tras una encarnizada lucha por capturar su iglesia fortificada. Lennox dirigió otra expedición por la costa oeste, pero con escaso éxito. Los escoceses se vieron obligados a buscar la protección francesa y María Estuardo se comprometió entonces con el delfín Francisco, quien ahora estaba en oferta, y viajó a Francia para su educación. La reina viuda se quedó para proteger el trono de su hija, con la ayuda de un gran refuerzo de tropas francesas. Lennox también buscó emparentarse con la familia real inglesa y puso sus ojos en la sobrina de Enrique VIII, la bella pero testaruda Lady Margaret Douglas, hija del conde de Angus. Enrique se sentía atraído por la conexión entre las dos familias escocesas con afiliaciones tradicionales inglesas,
pero también esperaba que Lennox ayudara a controlar las fuertes inclinaciones católicas de Lady Margaret. Ya vimos que el conde encabezó una campaña militar por mar y tierra no muy exitosa en 1544. Y mientras estaban en Dumbarton, algunos de sus terratenientes aprovecharon la oportunidad para desertar, mientras que el propio Lennox cometió uno de los peores errores de su vida, cuando ordenó el asesinato de 11 niños rehenes. Esto le granjeó la eterna enemistad de la nobleza escocesa. En julio, Lennox regresó a Londres para casarse con Lady Margaret Douglas en una boda a la que asistieron Enrique y la reina Catalina Parr. El novio tenía unos 28 años y la novia unos 29. Como regalo de bodas, Enrique les entregó las propiedades de Temple Newsam en Yorkshire. Pero exigió a Lennox que le cediera sus derechos a la corona escocesa. En total, la pareja tuvo 8 o 9 hijos, 4 varones y 4 hijas sin nombre, aunque solo 2 hijos varones lograron sobrevivir hasta la edad adulta. En 1546 nació Henry Stuart, más conocido como Lord Darnley, el infame segundo marido de María Estuardo y padre del rey Jacobo I de Inglaterra. Menos de un año después del nacimiento de su hijo, Darnley fue asesinado en Kirk of Hill en 1567. En 1555 nació Charles Stuart, quien más tarde se casó con Elizabeth Cavendish en 1574 y tuvo solamente una hija con ella, Lady Arabella Estuardo. El propio Charles murió joven, en 1576, a la edad de 18 o 19 años. Uno de los otros hijos de Margaret Douglas y el conde de Lennox se llamaba Philip, presumiblemente en honor al rey español y esposo de la prima de Margaret, María I. Durante un tiempo, Lennox y su familia residieron en el castillo de Burton, en Yorkshire del Norte, que le había sido cedido, junto con la finca, por el rey Enrique VIII. Posteriormente, a finales del siglo XVI, la familia Lennox construyó allí una casa junto al extremo noroeste de la portería del castillo. En 1553, María I se convirtió en reina de Inglaterra y los católicos, como los Lennox, acudieron en masa a la corte y recibieron una lluvia de regalos. Lady Margaret Douglas recibió 2 vestidos de tela de oro. Recordemos que ella era también prima de la nueva reina y se dice que María la tenía en alta estima. Por su parte, su esposo Lennox recibió un gran diamante puntiagudo, un cinturón de oro con rubíes y diamantes engastados y el mejor caballo que una vez tuvo el difunto Eduardo VI. Su hijo, Henry Stuart, Lord Darnley, ya conocido por su talento musical, recibió los laudes de dicho rey y 3 trajes. Probablemente fue en esta época cuando organizaron la elaboración de un relicario enjollado para celebrar el matrimonio de los Lennox. La llamada joya de Lennox se encuentra actualmente en la colección real. Fue tal el entusiasmo con el que fueron recibidos que Lady Margaret albergaba la esperanza de que su hijo Henry fuera nombrado heredero de María Tudor. Sin embargo, cuando Isabel sucedió a dicha reina en el trono en 1558, los Lennox se vieron obligados a retirarse a sus propiedades de Temple Newsam. En 1559, Arran, ahora duque de Châtellerault, se declaró reformista, y Lennox, que se encontraba en Inglaterra, no tardó en unirse al partido francés en Escocia con la esperanza de ser reconocido como presunto heredero. Como resultado, Isabel lo recluyó en la Torre de Londres, donde permaneció hasta 1564. Lady Margaret continuó negociando en su nombre y parece haber llegado a un acuerdo con los Guisa en Francia. Si María Estuardo moría sin descendencia, Lennox heredaría la corona escocesa. Margaret también solicitó a María en Francia la restitución de las propiedades de Lennox en Escocia. En febrero de 1563, Isabel le pidió a María que pusiera fin al largo exilio de Lennox y le permitiera regresar a sus propiedades escocesas. Su aparente motivo para su rehabilitación era desestabilizar al gobierno escocés en un momento en que María negociaba su matrimonio con don Carlos de España. Pronto quedó claro que el objetivo de Isabel al repatriar a Lennox no era permitir que su hijo, Henry, Lord Darnley, viniera a Escocia como aspirante a la mano de María, sino que el matrimonio con su aspirante al trono inglés haría inexpugnable su reclamación conjunta.
En cuanto Isabel propuso el regreso de Lennox, se arrepintió de lo que había hecho, que fue dirigirse a William Maitland y Lord James Stewart, conde de Moray, para bloquear el pasaporte que había solicitado tan recientemente. Con ironía, estos hombres aconsejaron a María, quien se lo concedió de inmediato. El 22 de septiembre de 1564, Lennox hizo una entrada imponente en Edimburgo tras una ausencia de casi 20 años. Se dice que cabalgó hacia Holyrood, magníficamente ataviado, con 12 jinetes vestidos de terciopelo al frente y 30 asistentes con librea gris detrás. La reina María lo recibió con gentileza y, tras reconciliarse con él, le ofreció algunas de las mejores habitaciones del palacio. Pierre Martin, artesano de tapices de la reina, le renovó una cama de terciopelo carmesí. Por su parte, Lennox regaló a María una joya maravillosamente hermosa y rica, un reloj y un espejo engastados con piedras preciosas, anillos de diamantes a varios cortesanos y regalos a las 4 damas de la reina. Lennox se convirtió rápidamente en el lord más poderoso de la zona de Glasgow. El 16 de octubre, para gran disgusto de Moray, le fueron restituidas todas sus propiedades en los alrededores de Glasgow y el Clyde. Pero cuando el conde celebró misa con ella en la capilla real, no hizo más que aumentar la desconfianza que sentían hacia él los demás miembros de la nobleza. Mientras tanto, Lord Darnley pronto obtuvo el consentimiento para visitar a su padre en Escocia, y nadie dudaba de su intención de promover su propuesta de matrimonio con María. Sin embargo, quienes lo conocían dudaban de que María tolerara su carácter grosero y petulante por mucho tiempo. No contaban con que se enamorara perdidamente de un hombre de fantasía. Lennox obtuvo el apoyo para el matrimonio del católico conde de Atholl. Por su parte, Lady Margaret obtuvo el importante respaldo del conde de Morton tras ceder sus derechos al condado de Angus a su sobrino, de quien actuó como tutor. Tanto Lennox como su esposa Margaret jugaron un papel decisivo en el matrimonio de su hijo mayor con la reina de los escoceses. Si la reina Isabel pretendía esto, para eliminar la amenaza de un matrimonio continental, como a veces se conjetura, sigue siendo dudoso. La reina de Inglaterra reaccionó con desaprobación y confinó a Margaret en la Torre de Londres. El matrimonio real se llevó a cabo a pesar de la oposición de Moray, quien dirigía el gobierno de María, y quien recibió la joya de Lennox como regalo de bodas de Lady Margaret. Sin embargo, Darnley pronto se enemistó con todos los consejeros principales de su esposa al promover sus credenciales católicas. Cuando Moray se alzó en armas contra ellos, Lennox se hizo cargo de las fuerzas de María y, con la ayuda del conde de Bothwell, quien recientemente había regresado del exilio, obligó a Moray a partir hacia Inglaterra. Ante el rápido embarazo de María, Lennox y Darnley pasaron mucho tiempo fuera de Edimburgo, aparentemente buscando. Pero es evidente que tramaban un golpe de estado católico para que Darnley reemplazara a María en el trono escocés. Aunque él buscaba obsesivamente el matrimonio de la corona, que le permitiría suceder a María si ella fallecía, ella se resistía a concedérselo. Sin embargo, los nobles escoceses se lo prometieron cínicamente si aprobaba el asesinato de su secretario en funciones, el católico David Riccio, quien, según afirmaban, recibía más atención de la debida por parte de María de la que le correspondía. Claro que dichos conspiradores no tenían intención de cumplir con este compromiso, sino que buscaban una excusa para incriminarlo a él y, por asociación, a María, para que Moray pudiera volver a la autoridad. Lennox apoyó el plan de que el asesinato se llevara a cabo en presencia de María, cuya conmoción podría causarle la muerte por aborto espontáneo. Pero ella no abortó y logró separar a Darnley de sus compañeros conspiradores, huyendo con él a la seguridad de Dunbar. Aunque Lennox se retiró a sus propiedades en Glasgow, continuó conspirando en nombre de su hijo. Finalmente, María solicitó el divorcio, pero esto no pudo lograrse sin perjudicar la legitimidad de su recién nacido hijo, Jacobo. Sin involucrar a María, los nobles aceptaron el asesinato de Darnley, dejando al conde de Bothwell la tarea de organizarlo. Tan pronto como se cometió el asesinato, ocurrido en Kirkcaldy, Lennox exigió que Bothwell fuera llevado a juicio, pero eso era precisamente lo que los demás nobles querían evitar.
No solo estaban todos implicados, sino que esperaban que María fuera persuadida de casarse con él, para que pareciera que estaba involucrada con él en un crimen pasional. Una vez más, el objetivo era devolver el poder a Moray. Esta vez, el plan tuvo éxito. Darnley fue asesinado, María se casó con Bothwell, lo que la implicó en un supuesto crimen pasional, y fue depuesta del trono mientras estaba prisionera en Lochleven. Lennox entonces recurrió a William Cecil, el secretario de Estado inglés, para intentar obtener justicia por el asesinato de su hijo, pero carecía de pruebas de lo sucedido. Desconocía la estrecha implicación de Cecil en el plan de asesinato. Cuando María huyó a Inglaterra, los Lennox acudieron a la corte para implorar de rodillas a Isabel justicia para su hijo. Según una crónica de la época, el rostro de Lady Margaret estaba lleno de lágrimas, pero Isabel perdió la paciencia con sus vociferantes gritos de venganza y los despidió. Aunque Lennox preparó su narrativa, una versión embellecida de la historia del crimen pasional, la misma contradecía las pruebas, más cuidadosamente elaboradas, que estaban siendo inventadas por los nobles escoceses. Por su parte, William Cecil intentó suprimir lo que Lennox tenía que decir, excluyéndolo de las conferencias convocadas para examinar lo sucedido. Sin embargo, desafiando las órdenes de Isabel, Lennox se presentó de todos modos y, para disgusto general, presentó por escrito, breve pero groseramente, parte del asunto que él consideraba cierto, para acusar a la reina de Escocia del asesinato de su hijo. Pero mientras los comisionados ingleses buscaban una solución mucho más cómoda, su testimonio no les resultó útil para reforzar la acusación en su contra. En mayo de 1570, Lennox regresó al norte para ayudar a los ingleses en su intento de recuperar el castillo de Edimburgo, que estaba en manos de los partidarios de María, bajo el control de William Kirkcaldy de Grange. Tras el asesinato de Moray, Lady Margaret presionaba a Isabel para que promoviera a Lennox como regente de su nieto, Jacobo. La reina inglesa razonó que podía manipular a Lennox, quien dependía de su esposa para gestionar todas sus negociaciones con el gobierno inglés. Puede que no demostrara astucia política, y Morton asumió el control efectivo, pero nadie dudaba de su valentía. Con el castillo de Edimburgo bien defendido, Lennox centró su atención en Dumbarton, que cayó ante él el 2 de abril de 1571. Lennox finalmente logró su ambición de gobernar Escocia, pero era una nación dividida y el costo había sido la vida de su amado hijo. Y ahora el conde se enfrentaba a una rebelión, inspirada por Hamilton, de los partidarios de María que buscaban su restauración. El 4 de septiembre, tras haber llegado a Stirling para proteger a Jacobo, Lennox fue baleado por uno de los hombres de Lord Claude Hamilton. Murió a causa de sus heridas 4 horas después, pidiendo, como últimas palabras, que lo recordaran a su esposa Meg. Su cadáver sangrante dejó una huella imborrable en su nieto de 6 años. Los primeros informes indicaban que fue asesinado por su propio grupo. William Kirkcaldy de Grange afirmó que el disparo fue realizado por el grupo de la reina y otro relato señala a David Buchanan como el asesino. Curiosamente, la fecha de su muerte, el 4 de septiembre, fue la misma que la de su padre. Se cree que Lennox fue enterrado en la capilla real del castillo de Stirling, lo cual era inusual. El lugar del entierro no se ha determinado de forma concluyente. Un entierro descubierto por arqueólogos en una antigua capilla del castillo, llamada coloquialmente la cocina del gobernador, datado por métodos de radiocarbono en la época correcta, podría haber sido el de Lennox. El legado de Matthew Stewart, cuarto conde de Lennox, va mucho más allá de sus propios actos en vida. Aunque sus ambiciones políticas se vieron frustradas por exilios, derrotas y un breve y conflictivo periodo como regente, fue su linaje el que marcó para siempre la historia de las Islas Británicas. A través de su hijo Lord Darnley y su matrimonio con María Estuardo, Matthew se convirtió en abuelo de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, el monarca que lograría la unión de las coronas en 1603 y abriría un nuevo capítulo en la historia de los dos reinos.
Sin Lennox, ese giro en el destino de Inglaterra y Escocia no habría sido posible. Su vida refleja el drama de un noble atrapado entre la lealtad a su patria, sus alianzas dinásticas y las poderosas tensiones religiosas de su tiempo. Fue un hombre que supo sobrevivir en un mundo de traiciones y guerras, pero cuyo mayor legado vino a través de su sangre, la creación de una nueva dinastía que cambiaría para siempre el curso de la historia británica. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que Matthew Stewart fue un jugador hábil en el tablero de la política Tudor y Estuardo, o fue más bien una víctima de fuerzas que no pudo controlar? ¿Qué opinas de su figura como regente y abuelo del rey que unió los tronos? Déjame tus respuestas en los comentarios, será un placer leerlas y debatir contigo. Y si disfrutas de estos viajes al pasado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Y unirte a nuestras membresías si quieres apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Matthew Stewart, y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio, donde la historia nunca deja de sorprendernos.